La Asamblea Nacional habla de varias posibilidades para dar tratamiento a las preguntas aprobadas en la consulta popular. El gobierno tiene 5 días para enviar los proyectos de ley al legislativo. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... En los estudios de FM Mundo estamos con la abogada Diana Jacome, asesora presidencial, para hablar sobre los resultados de la consulta popular para el gobierno. Hay algunos proyectos de ley que deberán ser ya enviados, como habíamos dicho en la introducción, pero de momento, Diana, primero bienvenida. Gracias, Fausto, y a toda la audiencia de FM Mundo. Es un gusto poder estar con ustedes en este espacio. ¿Qué sabor les quedan los resultados de la consulta? ¿Quizás sabor amargo con las dos en contra? No, lo importante aquí es que ha ganado el país, Fausto. Eso es lo que nosotros reiteramos. Sentimos que el Ecuador le ha dicho basta a la delincuencia, al crimen organizado, a la corrupción dentro del sistema de justicia. Y creo que esta ha sido una respuesta contundente. Son 9 preguntas en las que hemos triunfado y ha triunfado el Ecuador, que eso es lo que nos interesa. Que hoy tenemos más herramientas para poder ejecutar las acciones que se han planteado y que ya no tenemos esa limitante una vez que tengamos los resultados oficiales por parte del CNE. ¿Qué lectura tienen de la reacción de parte de la oposición, ya declarados como oposición, sobre este triunfo de 2-9? Bueno, el triunfo es del país, como te reitero, 9 preguntas en las que tendrán que ejecutarse una vez que tengamos los resultados oficiales. 2 preguntas, sí. Siempre vamos a ser respetuosos con la voluntad ciudadana. Hemos luchado en este tiempo, un corto tiempo en lo que se estableció esta consulta popular, 2 preguntas que planteaban precisamente el arbitraje internacional, la contratación por horas, pero creo que más allá de estos resultados no nos podemos quedar en lo que sucedió. Respetamos la decisión del soberano, pero de aquí mirando hacia adelante, ¿qué tenemos que hacer? Con esta respuesta que ha dado los ciudadanos el domingo en las urnas, el trabajo que tenemos ahora en adelante es devolverle la tranquilidad a los ecuatorianos y también a la inversión extranjera, porque tienen que ver un Ecuador seguro, un Ecuador donde pueden también tener seguridad jurídica, tranquilidad para poder implementar sus negocios y sus empresas. Eso es lo importante y de ahí se genera empleo. Si bien, como le dije, no pasaron estas preguntas, pero ahora tenemos mucha mayor responsabilidad en generar una imagen distinta al exterior, una imagen donde sí quieran venir a participar en diferentes espacios, en inversión extranjera, en generar empleo. Entonces el trabajo todavía nos queda largo. Y allí hay un reto importante, porque le preguntábamos en una primera reacción que tuvimos con la ministra de Trabajo, la doctora Ivonne Núñez, aquí en este espacio, sobre qué se viene para la generación de empleo. Una de las alternativas que ustedes se habían planteado como gobierno es precisamente lograr esta aprobación por parte de los ciudadanos del trabajo por horas, pero no ha sido así. ¿Cuál es la alternativa en el ámbito laboral? ¿Qué tipo de reformas podrían o creen ustedes que se podría plantear en adelante para lograr esta generación, esta ansiada generación de empleo, de plazas de trabajo, de mejorar la productividad y que la gente tenga un ingreso? Bueno, vemos cuántos jóvenes han sido contratados durante todo este tiempo y están contentos precisamente con una de las leyes que fue aprobada en la Asamblea, enviada por nuestro presidente Daniel Noboa. Ya se van generando empleos. Si bien esta pregunta pues la hubiésemos querido tener dentro de la reforma a la ley, al Código de Trabajo y también a la Constitución, pues continuarán los que existen hasta ahora. Yo creo que, bueno, se aplicarán los que tenemos. Más adelante se verá qué posibilidades hay. Sin embargo, nosotros vamos a seguir en la generación de empleo. Hoy tenemos que concentrarnos en la aplicación de la voluntad ciudadana a través de las reformas que se envíen a la Asamblea Nacional. De ahí, mire usted, tener una imagen distinta del Ecuador, ya no ser titular internacional de matanzas, de asesinatos, de vacunas, de extorsión, secuestros. Eso ya nos da un punto importante de saber que la ciudadanía quiere que nosotros cumplamos con el mandato de decirle basta a la corrupción. Bueno, todavía somos titular con los asesinatos de autoridades locales, alcaldes de algunos cantones. Y bueno, hay muchas situaciones que la justicia tendrá que revelar, investigar, pero aquí lo importante es que esta consulta nos ha dado las herramientas, nos da ya las herramientas para poder actuar. El trabajo complementario de la policía con las Fuerzas Armadas es algo muy
importante y que debe continuar y que la gente lo ha visto con buenos ojos. La creación de judicaturas especializadas en materia constitucional también tendrá que hacerse. Mire usted, el control de armas, el control también de las Fuerzas Armadas en las carreteras, en las vías de acceso a nuestro país, el cumplimiento de totalidad de penas. Son varias cosas que la ciudadanía lo ha pensado, analizado, y me parece importante porque de eso se trata la democracia. Y creo que el resultado, en esa parte estoy de acuerdo, creo que el resultado es de alguna forma la consecuencia de un voto al menos meditado. Esa diferencia en las preguntas, yo creo que la gente finalmente lo meditó, no hubo este voto en plancha, no hubo esta decisión unánime de hacer, de negarse a algo o únicamente aprobar algo. Pero me quiero referir a la creación de las nuevas judicaturas especializadas en temas de garantías principalmente. ¿Cómo lograr que esto funcione cuando no es necesariamente la falta de especialidad la que ha comprometido las garantías de la gente o la que ha sido abusada en algunos casos, sino la corrupción en el sistema? Mire, hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en valores, ¿no? Y eso viene desde casa. Sin embargo, en lo que nos corresponde como autoridades, como funcionarios, es precisamente dar el ejemplo. Y a través de esta pregunta en la que pues la ciudadanía está de acuerdo en la creación de estas judicaturas especializadas, el Consejo de la Judicatura tiene una responsabilidad muy importante, es elegir a los mejores. No solamente hablamos de capacitación, sino también de valores. Ciudadanos, abogados que en un momento pues decidan participar en este proceso de selección para jueces especializados en materia constitucional, que tengan la calidad profesional y moral para ser parte de un cambio en el país. ¿Confían en este Consejo de la Judicatura? Por supuesto, yo creo que hay profesionales de mucha valía en la institución, sin embargo vendrán posteriormente el proceso también de renovación y eso se hará conforme lo determina la ley. Pero aquí lo importante es que esta pregunta también nos demuestra que la ciudadanía estaba cansada de la corrupción dentro del sistema de justicia. Muchos dejaban de denunciar o presentar acciones porque ya no confiaban, porque veían a ciudadanos sentenciados presentando garantías constitucionales para estar libremente después de haber robado al país, después de haber generado tanta conmoción al Ecuador. Eso sí genera molestia, pero el Ecuador decidió y ahora le toca al Estado precisamente que se creen estas judicaturas en el tiempo determinado en los anexos, enmendando la Constitución y por supuesto también la reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El trabajo que tiene el Consejo de la Judicatura es importante, yo creo que ahí las vedurías serán necesarias y también quienes estén a cargo de los procesos para seleccionar a los mejores jueces en garantías constitucionales tienen que pasar un proceso riguroso donde cumplan cada uno de los requisitos, porque la gente está cansada de jueces y será que están importante, inmersos sin duda, en corrupción. Será importante el escrutinio de los ciudadanos, los medios de comunicación, por supuesto, Totalmente. Porque ya vimos lo que pasó en el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, que fue ya anulado hacia los primeros días de este año. Un concurso que desde los observadores nacionales e internacionales, medios de comunicación, lo habíamos cuestionado y se empeñaban en salir adelante, en llevar adelante un concurso que estaba abiertamente irregular. ¿No hay el riesgo de que eso ocurra también de pronto con el concurso para jueces de estas judicaturas especializadas? En todo existe un riesgo, sin embargo también es la responsabilidad de quienes estamos al frente, de los funcionarios, cumplir con nuestro deber y es ser responsables con el país y sobre todo con este mandato de los ciudadanos en las urnas. Y la ciudadanía también, empodérese en los mecanismos de participación, en la creación de veedurías para que puedan estar vigilantes en los procesos y las instituciones también den la apertura a estas veedurías para que puedan hacer el control respectivo y pues verifiquen paso a paso cómo se va desarrollando el tema de calificaciones, el cumplimiento de requisitos, las pruebas respectivas y podamos tener un concurso transparente de jueces en el que nos sentamos, en el que vayamos a tener esa confianza de saber de que vamos a tener juzgadores apegados a derecho y que van a cumplir con la ley. De las 9 preguntas sobre cuáles van a enviar ya proyectos de ley en estos pocos días que tienen, de acuerdo a los 5 días que se tiene después de proclamados los resultados, y porque se entiende que en algunas preguntas
entran automáticamente en vigencia. Una de ellas nos había dicho el tema de la extradición precisamente. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swin, decía es de aplicación inmediata, simplemente de aquí en más, si hay un país requeriente de un ciudadano ecuatoriano que esté siendo también juzgado acá o que tenga o que requieran procesarlo en otro país, procede. ¿En qué, en el resto, en cuáles requieren el proyecto de ley? A ver, proyecto de ley que tiene que remitirse en el plazo de 5 días una vez promulgados los resultados oficiales por parte del CNE. Nosotros tenemos los 5 días y la Asamblea Nacional tiene un plazo máximo de 60 días. Como siempre lo he dicho, ojalá sea en menos tiempo porque la voluntad ciudadana quedó expresada este domingo y requiere una respuesta inmediata. Y ahí ¿Proyectos también, de ley en cuáles? A ver, tenemos proyectos de ley en el tema de el incremento de las penas, eso también tenemos que hacerlo, en el tema de privados de libertad que cumplan la totalidad de penas. Son reformas al COIP, básicamente. Sí, al COIP, son las reformas al COIP que son sobre las preguntas que hablan sobre la tenencia de armas, entre otras. Lo que usted mencionó, el tema de la extradición a los ecuatorianos es la Constitución, en este caso es de aplicación inmediata y tiene que hacerse, si mañana y un Estado lo requiere y estamos en este convenio entre países, pues inmediatamente se enviará, se extraditará al ecuatoriano. Pero a la par también tiene que llevarse a cabo la reforma a la ley de extradición y al reglamento que lo maneja la Corte Nacional. Esos son básicamente los parámetros y también de aplicación inmediata es el tema de la participación de las Fuerzas Armadas con la policía. Y es importante lo de la cooperación entre países a propósito del tema de la extradición, porque ahora la Embajada Americana ya se ha pronunciado respecto, tenemos ahí el comunicado, dice la cooperación internacional es clave para la lucha conjunta contra la corrupción y la impunidad, y esto en función de los resultados de este juicio en contra de Carlos Polit. Esa cooperación se mantendrá, hay buenas relaciones en ese sentido, y hacia dónde puede ir más la cooperación. Bueno, lo importante, como lo mencionaron en ese comunicado que también lo leí, es acabar con el crimen organizado, con ese narcotráfico, con ese terrorismo que tanto daño le hace al país y al mundo entero, el narcotráfico sobre todo, el lavado de dinero. Mire usted, ya tenemos un claro ejemplo con el señor que fue ya juzgado el día de ayer, precisamente. Ese es un claro ejemplo del que no deben seguir los ecuatorianos, y mucho menos los funcionarios públicos que estamos inmersos en un espacio en el que debemos dar ejemplo. Muy seguramente se quedará el resto de la vida en la cárcel, ¿no? Imagínense, si no había confianza en la justicia de nuestro país, yo creo que la extradición es una de las vías muy importantes entre países, si así lo requiere uno de ellos, para que los ecuatorianos que no cumplen con la ley, pues tengan que pagar una condena en el lugar que pues se determine conforme sea la petición. Y la extradición pues se aplicará esto a quien corresponda, cumpliendo la normativa, los requisitos. Aquí no es una cara, aquí no es un partido político, aquí debe ser el ciudadano quien cumple, tendrá que irse. Es así. Y hay que dar ejemplo de que se está cumpliendo con el mandato ciudadano que lo dio el día de ayer, el día domingo, en las urnas. A propósito del ejemplo, y no quiero cerrar la entrevista sin referirme, por ejemplo, a lo ocurrido dentro del Ministerio de Energía y Minas. Se ha presentado por parte del secretario de la Administración una denuncia en contra de 22 funcionarios públicos, muchos de ellos parte del Ministerio de Energía y Minas, sobre este supuesto sabotaje, sobre esta aparente confabulación de varios funcionarios para boicotear el sistema eléctrico, llevarnos a lo que estamos, con apagones. Avance esa denuncia, ¿qué elementos tienen ustedes desde el gobierno de que puertas adentro alguien les estaba boicoteando? Bueno, se ha recopilado cierta información que se la ha entregado a Fiscalía precisamente para que haga lo propio, la investigación respectiva a través de una investigación previa, de ser el caso, para recabar toda la información y evidencia que permita determinar si en efecto estos ciudadanos, la información que también ha entregado la presidencia, existe un tipo de participación, en este caso como el sabotaje, de ocultar información, de no proceder como se debía y de estar confabulados con ciertas personas. Yo creo que aquí el rol de la Fiscalía es importante e instamos nuevamente para que se avance en esta investigación y se pueda dar con los responsables. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer aquí, pero sobre todo el compromiso del Ejecutivo, del presidente Daniel Noboa, del ministro Luque, en buscar la solución de manera inmediata y solventar este problema que hoy enfrenta
enfrenta el Ecuador. Dio la impresión de que desde el gobierno lo que hicieron en un momento en el que ya no había salida, sino llegar a los apagones, era de alguna forma deslindarse de una responsabilidad que es del gobierno, que es incluso el secretario de Administración quien está vigilando las actuaciones, el trabajo, las funciones de los ministros de Estado, y endosarle todo a una ministra y a un equipo que, bueno, dicen desde el gobierno que les han saboteado, pero es una ministra escogida por el presidente. Las autoridades, muchos de los directores, cargos de libre remoción, son parte del equipo de gobierno. Fausto, nosotros, como te mencioné, se ha presentado las respectivas evidencias de lo que se ha podido recabar al interno a la Fiscalía. Hará lo propio, la investigación, y determinará quién ha estado involucrado en esto. Nosotros hemos asumido también nuestra parte, que es buscar la solución, y para eso tenemos un estado de excepción para hacer las contrataciones de manera inmediata y dar la solución. Ya no podemos mirar hacia atrás, hoy miramos hacia adelante, soluciones para el país, y lo está haciendo perfectamente el ministro Luque para encontrar esa solución que de a poco pues se está desarrollando. ¿Hay una investigación interna en la Secretaría Anticorrupción? Totalmente, cada uno de los funcionarios que somos parte del gobierno pasamos por procesos, y esto es importante, sobre todo ahora con mucha más fuerza. En este gobierno no se permite la corrupción. Aquí trabajamos para el país. ¿Hubo corrupción en el Ministerio de Energía? Nadie puede pensar, ningún ciudadano puede pensar que llegar al sector público es para llenarse los bolsillos. Llegar al sector público es para trabajar por el país y ser consecuentes con ello. Aquí lo determinará, como ya te lo mencioné, la justicia. Ellos serán los encargados de determinar quiénes son los responsables. Me desconecté un rato del tema de la consulta, pero con esto quiero cerrar respecto de la consulta y de las preguntas, los proyectos que serán enviados a la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa si no encuentran el apoyo que requieren dentro del legislativo? ¿O qué debería pasar, tomando en cuenta que ya hay una ruptura, el acuerdo ya, o pacto que inicialmente ya no existe? A ver, hay normativa que establece que no podemos desobedecer la voluntad ciudadana. Tendrá que aplicarse. Ahí le dejo a usted, que es un gran periodista de investigación, que lo vea. La Corte Constitucional, decían. No pueden dejar de cumplir la voluntad ciudadana. Eso implica destitución. Así que, bueno, la ciudadanía también que esté vigilante de lo que puede suceder. Nosotros cumplimos con nuestra parte, y sobre todo, el mandante, el pueblo ecuatoriano, se expresó en las urnas, y esto hay que cumplir y ejecutarse. Esto no es una voluntad política, es una voluntad de los ciudadanos, y hay que hacerlo como ¿Están conscientes de que no tienen llegada en el legislativo? Nosotros estamos conscientes que estamos cumpliendo con el país, eso es lo que nos importa, y día a día trabajamos para ello. Y el presidente Daniel Noboa está trabajando sin descansar, y así lo vamos a seguir haciendo. Cumpliremos con nuestra parte, y la Asamblea tiene que hacer lo suyo. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido la abogada Diana Jacome, asesora presidencial, hablando sobre los resultados de la consulta popular para el gobierno. Muchos de los proyectos de ley serán enviados en el momento en el que corresponde hacia el legislativo. Si es que no existe el apoyo, los votos necesarios para aprobar estos proyectos que den viabilidad a los resultados de la consulta, muy seguramente habrán otros caminos. Algunos juristas han dicho que la Corte Constitucional también se ha referido a otros temas de coyuntura. Es la abogada Diana Jacome, asesora presidencial. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.